El pecado de los hijos de Elí. 1 Samuel 2 y 12-17. Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote, y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era, pues, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El pecado de los hijos de Elí, y aun el nuestro, es ignorar del mandato de Dios. Y aún más, es grande pecado, el rechazar lo que ya está explicado por la misma Biblia. Hebreos 9, 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ser ignorante del significado de cada palabra de la Biblia es ser pecador, por eso dice: los pecados son muchas las palabras de la Biblia, por eso son muchos los pecados. Cada palabra en la Biblia tiene un significado espiritual y no terrenal como hasta ahora la conocemos, es por eso que muchas veces, por no decir toda la Biblia, no la entendemos como Dios quiere que la entendamos. Y Dios dice. Oseas 4, 6: mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Lo que Dios reclama en este texto es que el hombre desecha la misma Biblia para buscar el conocimiento de su palabra. Él dice: se olvidan de mi ley, la ley de Dios es la Biblia. La mayoría de los lectores, muchas veces buscamos entender la Biblia con otros libros, y no debemos hacer eso. Lo que debemos hacer es leer y leer la misma palabra de Dios, que ahí está la respuesta. El Señor dice: el obrero es digno de su salario. Nuestro salario de la lectura de su palabra es entenderla como Dios quiere que la entendamos, espiritualmente. Analicemos la Biblia sobre el pecado de los hijos de Elí. Dios determinó una porción y el trabajo de los sacerdotes y de sus hijos. Levíticos 7 y 33: el que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz, y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. La porción para los hijos del sacerdote es la espaldilla derecha. Levíticos 7 y 34: porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Lo que le pertenece de las ofrendas al sacerdote y sus hijos es el pecho y la espaldilla. El pecho, da a entender que es para el padre. La espaldilla derecha para los hijos. Levíticos 7 y 35: esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen, desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel, como estatuto perpetuo en sus generaciones. Elí era el sacerdote del pueblo de Dios, por lo tanto él tiene una porción la cual debería de tomar con sus hijos. Éxodo 29, 27: y apartarás el pecho de la ofrenda mecida, y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Dios ya había determinado lo que le pertenece a la familia de los sacerdotes.
Pero antes debían realizar la limpieza del sacrificio. Levítico 7, 2 En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre alrededor sobre el altar. 3 Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola, y la grosura que cubre los intestinos, 4 Los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. 5 Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Dios dijo, deben rociar la sangre sobre el altar y toda la grosura que cubre los intestinos debe quemarse. Levítico 7 y 23 habla a los hijos de Israel, diciendo, ninguna grosura de buey ni de cordero ni de cabra comeréis. 24 La grosura de animal muerto, y la grosura del que fue despedazado por fieras, se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. 25 Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. La persona que coma la grosura será cortada de entre el pueblo de Dios. Levítico 7 y 31 Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Ahora, ¿cuál fue el pecado de los hijos de Elí? Ellos no hacían conforme a la orden de Dios. 1 Samuel 2 y 13 Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Lo que hacía el sacerdote era una costumbre de ellos, no era el mandato de Dios, ellos ya lo habían acomodado a su manera, aunque era parecido no era lo correcto. 1 Samuel 2 y 14 Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Los hijos de Elí, de lo sacrificado, no tomaban lo que Dios había ordenado. Ellos tomaban lo que su garfio agarraba. Asimismo tampoco, no comían como Dios los había ordenado. Levítico 7 y 4 Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para otro día. 1 Samuel 2 y 4 Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote, y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Los hijos de Eli no realizaban el trabajo de quemar la grosura. 1 Samuel 2 y 16 Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. 1 Samuel 2 y 17 Era, pues, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. La situación de estos hombres, hijos de Elí, era para ser cortados de entre los del pueblo de Dios. Levítico 7 y 25 Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Al comer la gordura del animal los hombres se engordan, como estaban los hijos de Elí y Dios les reclama al profeta. 1 Samuel 2 y 29 Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y Dios les reclama al pueblo que tiene las costumbres o mandamientos de hombre antes que sus mandamientos.